Así de las cosas, qué bueno que estás con nosotros porque hay noticias muy importantes, tanto en Venezuela como en los Estados Unidos, que pudieran afectar directamente tu vida. Así que tenemos un programa especial, va a estar con nosotros para hablar sobre una posible invasión u operación militar en Venezuela. El embajador John Philly, quien participó en el ejército de los Estados Unidos, fue embajador de Estados Unidos en Panamá, luego estuvo en la Embajada de México, y él nos va a decir si cree que efectivamente hay posibilidades de una operación militar pronto de los Estados Unidos en Venezuela. Pero a nivel muy personal, tenemos también una entrevista con el abogado Ángel Leal. Ángel ha estado con nosotros durante meses y él nos va a explicar si tu tarjeta de residencia, si tu solicitud de asilo político o incluso si tu ciudadanía pudieran ser revocadas. Así que vamos a hablar de todo eso, pero comenzamos con la noticia del día que tiene que ver con las reacciones migratorias, o yo diría antimigratorias por parte del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, después del ataque a dos guardias nacionales de los Estados Unidos en la capital. De los dos guardias, una de ellas murió, desafortunadamente, es una tristísima noticia. El otro guardia nacional está en condición muy crítica. Y entonces lo que ha ocurrido es que el presidente Donald Trump está empezando a atacar a millones de inmigrantes por lo que hizo un inmigrante. Nos referimos a un inmigrante afgano de 29 años de edad que trabajó junto con el ejército de los Estados Unidos en Afganistán, participó en operaciones en contra de terroristas dentro de Afganistán y luego llegó aquí a los Estados Unidos. Él es el responsable, él es el acusado, él es el supuesto asesino. Muy bien. Ahora, lo que ha ocurrido, y eso es lo interesante y eso es lo peligroso para ti, para mí, para muchos, es que el presidente ha tomado este caso en contra de un inmigrante y se ha puesto a atacar a muchísimos otros inmigrantes y ha puesto varias amenazas. Ahora lo van a escuchar al presidente. El presidente ha dicho que quizás aquellas personas que entraron por asilo político no deberían estar aquí y deberían ser sacadas del país. El presidente ha hablado también, y esto no queda muy claro, a ver si ustedes lo entienden un poco mejor con el presidente Trump, él ha hablado también de 19 supuestos países cuyos nacionales podrían ser revisados si su situación migratoria no está muy clara. Y luego un tercer elemento que todavía es más comprometedor y más peligroso es que todos aquellos que son naturalizados en Estados Unidos hay 26 millones de personas naturalizadas, es decir, que se han convertido a ciudadanos estadounidenses, si esas ciudadanías podrían ser revocadas también. Así que de nuevo, este es el contexto. Vamos a escuchar ahora lo que dice el presidente Donald Trump de todas estas cosas. We don't want those people. We have enough problems. We don't want those people. Is that a year, 2 years? No time limit. And then But it could be a long time. you said that. We don't want those people. Do you understand that? Is there a list of Well, I guess we gave you 19, right? And it's probably more than that. Is that what you mean when you mean third world countries, those 19? No, I don't think they're all third world, but in many cases they are third world. They're not good countries. They're very crime-ridden countries. They're countries that don't do a good job. They're countries that don't register from the standpoint of success. And we, frankly, don't need their people coming into our country telling us what to do. Mr. President, you said that you might denaturalize some American citizens. Can you talk You about mean people that are in here that shouldn't be here? people that became Americans? Are you Well, trying we'll to see. revoke I their mean, yeah, we have citizenship? criminals that came into our country and they were naturalized maybe through a Biden or somebody that didn't know what they were doing. If I have the power to do it, I'm not sure that I do, but if I do, I would denaturalize absolutely. Ok, estas son las declaraciones del presidente Donald Trump después del ataque a dos miembros de la Guardia Nacional en Washington. Fueron atacados supuestamente por un extranjero de Afganistán y por lo tanto ahora el presidente está atacando a varios grupos, aquellos que tienen ciudadanía, aquellos que están solicitando asilo político y aquellos que tienen residencia o green card. Y sobre esto tendremos una entrevista muy interesante con el abogado Ángel Leal. Le voy a preguntar sobre todo esto y si tu caso en particular o si tú conoces a alguien en particular que todo esto le pudiera afectar. Algunas preguntas. La primera es si Donald Trump tiene la autoridad para quitarte tu pasaporte. Si tú eres de las 26 millones de personas que se han convertido en ciudadanos norteamericanos, que se han nacionalizado, si el presidente tiene la autoridad, según la ley federal, el presidente no lo podría hacer a menos que pudieran demostrar
que diste información falsificada en el momento de convertirse en ciudadano de los Estados Unidos. Lo hablaremos con Ángel más adelante. Y al mismo tiempo, las consecuencias son de que en la capital de los Estados Unidos, en Washington, ya existían 2,000 miembros de la Guardia Nacional, y después de esto el presidente Trump ha enviado 500 miembros de la Guardia Nacional más para proteger toda esa zona. Así que esto es lo que está ocurriendo a nivel migratorio. Muy preocupante para muchos de nosotros, muy preocupante para millones de extranjeros que viven aquí en los Estados Unidos, y lo hablaremos con Ángel Leal. La otra noticia del día tiene que ver con un debate sobre si la Armada de los Estados Unidos, sobre si el Ejército de los Estados Unidos tiene la autoridad para atacar estas embarcaciones en el Caribe. Se han atacado por lo menos 20 embarcaciones, tanto en el Atlántico como en el Pacífico. Pero el caso que te quiero presentar es del pasado 2 de septiembre. Hubo una vez más bombardeos por parte de los Estados Unidos, de la Armada de los Estados Unidos, en contra de una embarcación. Y mientras vemos el video, lo que ocurrió es que iban 11 personas en esa embarcación. Como vemos, la atacan, pero después aparentemente quedan 2 personas sobrevivientes. Ahora bien, y esto es lo interesante y lo noticioso, de acuerdo con el diario The Washington Post, de estos 2 sobrevivientes, se le pregunta al secretario de Defensa de los Estados Unidos, Pete Hegseth, ¿qué hacemos con ellos? Y según la información del diario, y estamos citando las fuentes porque esto es muy importante y muy preocupante, la orden de Pete Hegseth sería kill everybody, maten a todos, y entonces habría un segundo ataque en el que se matan a los 2 sobrevivientes de la embarcación. Digamos, esta es la información que está sacando el diario The Washington Post. Si eso fuera cierto, varios congresistas consideran que pudieran ser considerados como crímenes de guerra, pero el presidente de los Estados Unidos está defendiendo a su secretario de Defensa, que por cierto ahora es secretario de Guerra, es el nuevo nombre, y asegura que Pete Hegseth nunca dio la orden de matar a esos 2 sobrevivientes y que no sabe nada al respecto. Aquí una vez más, Donald Trump. I don't know that happened. And Pete said he did not want them. He didn't even know what people were talking about. So we'll look into it. But no, I wouldn't have wanted that, not a second strike. The first strike was very lethal, it was fine, and if there were 2 people around, but Pete said that didn't happen. Does that make you I have great confidence He's in saying it. there's no second strike? I don't know, I'm going to find out about it, but Pete said he did not order the death of those 2 men. Ok, entonces, según el presidente Donald Trump, Pete Hegseth, el secretario de Defensa, no dio la orden de matar a los 2 sobrevivientes. Y entonces, el diario de Washington Post, ¿cuáles son sus fuentes? Las fuentes del diario de Washington Post son varios funcionarios que no fueron totalmente identificados. Pero si son crímenes de guerra, entonces, y realizaron actividades ilegales, aquí habría una investigación al secretario de Defensa, a todos los generales que participaron e incluso a los soldados o marinos que dispararon. O sea, esto puede tener enormes repercusiones políticas y militares. Mark Kelly, ustedes lo recordarán, es el senador que hace solo unos días, junto con otros 5 senadores, salieron públicamente con un video en el que le decían a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos que si ellos recibían una orden ilegal, que no la cumplieran. Eso es lo que decía el video. Hubo toda una controversia, hubo una polémica y ahí terminó. Pero entonces ahora Mark Kelly vuelve a estar en las noticias porque le preguntan, senador Kelly, si lo que dice el diario Washington Post es correcto, es decir, que Pete Hegseth dio la orden de matar a estos 2 sobrevivientes, ¿qué está pasando? ¿Qué hay que hacer? Mark Kelly. If that is true, if what has been reported is accurate, I've got serious concerns about anybody in that chain of command stepping over a line that they should never step over. We are not Russia. We're not Iraq. We hold ourselves to a very high standard of professionalism. Entonces, lo que está diciendo el senador Mark Kelly es que si la orden fue ilegal, si efectivamente Mark Hegseth dijo lo que dice el diario The Washington Post, entonces nos encontramos ante una verdadera crisis de leyes en los Estados Unidos, porque sería considerado como crímenes de guerra.
Al mismo tiempo hay que recordar una vez más lo que dijo el presidente Donald Trump, que según él, Pete Hegseth nunca dio la orden. Ahora, les voy a plantear la enorme contradicción en la que se encuentra el gobierno de los Estados Unidos en este momento. Por una parte, hemos estado hablando de que quiere evitar que narcotraficantes lleguen a los Estados Unidos y también quiere evitar que las drogas lleguen a los Estados Unidos. Eso se entiende perfectamente y eso justificaría, desde el punto de vista del gobierno, las actividades que actualmente se están realizando en el Caribe, en el Atlántico y en el Pacífico. Muy bien, es decir, es una especie de guerra en contra de las drogas. Perfecto. Pero si hay una guerra en contra de las drogas, entonces, ¿por qué vas a perdonarle la sentencia a una persona que ayudó a narcotraficantes? Y me refiero a Juan Orlando Hernández. Les vamos a poner una gráfica para entender quién es Juan Orlando Hernández. Él fue, por supuesto, presidente de Honduras. En el 2022, él fue extraditado hacia los Estados Unidos. En el 2024, el año pasado, fue encontrado culpable de drogas por haber permitido el paso de 500 toneladas de cocaína. 500 toneladas de cocaína. Fue acusado de recibir dinero de narcotraficantes y Trump lo perdona de su sentencia de 45 años porque algunos amigos, dijo el presidente Donald Trump, se lo pidieron. Pero fíjense cuál es esta enorme contradicción. Por una parte, Estados Unidos está luchando en contra de las drogas, tiene su armada con el portaaviones USS Ford, el más grande del mundo, no solo de los Estados Unidos, sino del mundo, frente a las costas de Venezuela para evitar que lleguen las drogas hacia este país, y de pronto perdona a alguien que le ayudó a narcotraficantes a traer a este país 500 toneladas de cocaína. Entonces, ¿cuál es la racionalidad que prevalece? ¿La de evitar que entren las drogas o la de unos amigos que le pidieron un favor al presidente Donald Trump? Y además el hecho de que unos amigos, en comillas, porque ese es el término que utiliza el propio presidente Donald Trump, hayan pedido la exoneración de Juan Orlando Hernández, implica que qué pasa si otros amigos tienen amigos en la cárcel y le piden al presidente que los vaya a perdonar al mismo tiempo. Así que bueno, esta es la enorme contradicción en la que se encuentra actualmente el gobierno de los Estados Unidos. Mientras tanto, quiero presentarles algunas imágenes. No sé quién será el próximo presidente o presidenta de Honduras. Hay 3 candidatos que están luchando fuertemente en estos momentos, en el momento de salir al aire, para ver quién será el próximo presidente de Honduras. Y la relación entre los Estados Unidos y Honduras es una relación de muchísimas décadas. Vemos, mientras tanto, el video de lo que está ocurriendo en Honduras. Hubo enorme participación, hay muchísima expectativa sobre quién será el próximo presidente o presidenta, y hay 3 importantes candidatos. Nasri Asfura, él es uno de ellos. Por otra parte, tenemos a un candidato mucho más extremista, más de derecha, el Salvador Nasrallah, quien se encuentra ahí, lo ven en la parte derecha de su pantalla. Y por último tenemos a la candidata Rixi Moncada. Rixi Moncada, que está por supuesto muchísimo más vinculada al gobierno actual. Aquí es muy importante porque estamos hablando de Honduras, un país vecino de El Salvador, y la pregunta es si la influencia de Nayib Bukele, de esta mano dura de Nayib Bukele, se va a extender por toda Centroamérica, y por lo tanto es muy importante que sepamos muy pronto, será una cuestión de horas, aunque el resultado está muy cerrado, si Nasri Asfura, Salvador Nasrallah o Rixi Moncada será el próximo o la próxima presidenta de Honduras. Ha reaparecido Nicolás Maduro. Algunos sospechaban de que se había escapado del país. Hay distintos reportes. El Miami Herald ha hecho un trabajo extraordinario para saber qué tipo de negociaciones han ocurrido entre Estados Unidos y Venezuela. Se ha confirmado, lo ha dicho ya ahora sí el propio presidente Donald Trump, que hubo una llamada entre Donald Trump y Nicolás Maduro. Lo que no se sabe es exactamente de qué conversaron. Pero reaparece Nicolás Maduro. Vamos a ver el video de Nicolás Maduro en una conferencia sobre el café. Imagínense, en medio de una crisis internacional, y Nicolás Maduro está hablando sobre café. La gran pregunta es de qué van a hablar esta noche en la Casa Blanca el presidente Donald Trump, el secretario de Estado Marco Rubio y el secretario de Defensa Pete Hegseth. Hay una reunión importantísima esta noche y la pregunta es si están llegando
a identificar los últimos detalles sobre una posible operación militar o si sencillamente están buscando otra forma de ejercer presión máxima, que ese es el término, a este esfuerzo diplomático, militar, político para sacar a Nicolás Maduro del poder. Lo que sí, hay distintos reportes de prensa de que hay conversaciones con el gobierno de Turquía, con quien Nicolás Maduro tiene una muy buena relación, y que Turquía podría ser uno de los países a donde se exiliara Nicolás Maduro junto con algunos de sus familiares y principales allegados. La pregunta, yo sé que tú tienes esa pregunta y yo tengo la misma pregunta. ¿Va a haber una invasión a Venezuela? No lo sé. ¿Va a haber una operación militar dentro de Venezuela? No lo sé. ¿Va a haber un ataque militar de los Estados Unidos a posiciones terrestres dentro de Venezuela? No lo sé. Es muy peligroso especular en este momento, así que nos vamos a concentrar exclusivamente en lo que sí sabemos, que es la reaparición de Nicolás Maduro, que es la reunión de esta noche en la Casa Blanca, y nos vamos a ir junto contigo dándote dato por dato. Otro que ha reaparecido en otro contexto es el expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Acaba de escribir un libro que se llama Grandeza, que habla sobre la historia de los grupos que fundaron lo que hoy conocemos como la República Mexicana. Y después de este libro Grandeza tiene otro que se llama Gloria. Pero primero vamos a escuchar lo que dijo el expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien tiene una enorme influencia dentro de México y cuyas encuestas, acabo de ver una citada por el propio gobierno, de 80% de aprobación. Así que aquí está Andrés Manuel López Obrador reapareciendo. Quise trabajar sobre la historia cultural de México, porque la historia que nos han contado desde hace siglos es una historia falsa, simulada. Y el otro pilar del humanismo mexicano, pues es la fecunda historia política. Ese es el siguiente trabajo. Ya les presento el primero, el que tiene que ver con la grandeza cultural de México. Así se llama, Grandeza. El que viene para el año próximo se va a llamar Gloria, porque es grandeza y gloria. Repito, la grandeza es la historia de nuestras culturas, de nuestras civilizaciones, para desmontar, para echar abajo la historia que crearon, que inventaron los conquistadores, los invasores, y se ha mantenido durante las épocas del dominio de las oligarquías. Pero aquí se cuenta otra historia. Está la reaparición de Andrés Manuel López Obrador con un libro Grandeza, que estoy absolutamente seguro que va a ser un bestseller con este tipo de promoción. Pero luego es un video muy largo y le preguntan, no sé quién le hace las preguntas, pero le preguntan a López Obrador qué necesitaría él para regresar a la política, para regresar a las calles. Ese es el término que utilizan. ¿Qué necesitaría López Obrador para regresar a las calles? Y él dice que tendrían que ocurrir tres cosas. Uno, un ataque a la democracia. Dos, un ataque a la actual presidenta Claudia Sheinbaum, un ataque a la soberanía de México, que solo eso lo regresaría de su rancho, cuyo nombre prefiero no mencionar, hacia las calles de México para defender la democracia, Claudia Sheinbaum y la soberanía. Muy bien, vámonos con nuestra primera entrevista. Más adelante estará con nosotros el embajador John Philly para hablarnos sobre una posible operación militar de los Estados Unidos en Venezuela. Pero antes comenzamos con Ángel Leal, el abogado Ángel Leal, que nos va a decir si tu residencia, si tu ciudadanía, si tu solicitud de asilo están protegidas. Ángel Leal, ahora mismo. Así son las cosas y ahora vamos a entender exactamente qué es lo que está ocurriendo aquí en los Estados Unidos. Hace unos días, lo dijimos al principio del programa, hubo un ataque en contra de 2 miembros de la Guardia Nacional de los Estados Unidos en Washington, D.C. El supuesto responsable se llama Ramanullah Lakanwal. Tiene 29 años de edad, es de Afganistán, participó junto con el ejército de los Estados Unidos en actividades antiterroristas en Afganistán y luego llegó aquí hacia los Estados Unidos.
Él es el aparente responsable de este ataque. La reacción del presidente de los Estados Unidos es lo que queremos analizar aquí con Ángel Leal, un abogado que ha estado junto con nosotros en nuestro programa desde meses cuando comenzamos. Y queremos tratar de entender con Ángel Leal las consecuencias de este ataque en los inmigrantes. La pregunta sería, si yo no tuve nada que hacer, ¿por qué me va a afectar a mí? Ángel tiene las respuestas. Ángel, gracias por estar aquí en el programa. Cómo no, Jorge, un placer siempre. A ver, empecemos. Hay tanta información que quiero ir paso por paso. Primero, hubo este ataque de un afgano que trabajó junto con el ejército de los Estados Unidos en Afganistán, sí, aquí en los Estados Unidos. Muy bien. Si el ataque lo hizo él, este joven de 29 años de edad, ¿por qué ahora el presidente está saliendo a atacar y a limitar los permisos migratorios y las libertades migratorias de muchos otros? No hay una explicación, no es una respuesta que en realidad tiene que ver con el lamentable y catastrófico evento de la pérdida de la vida de un guardia nacional. Otro se encuentra, creo que en condición crítica. Exacto. Todavía, y la violencia nunca es tolerable para ningún ser humano. Hay que condenarlo totalmente. Y totalmente condenable, pero la respuesta es, una vez más, responsabilizar a la inmigración, y en realidad esta respuesta tan generalizada, tratando de abarcar el tema de la tragedia de ese tiroteo, es lo que, desde mi punto de vista, humildemente es incorrecto, y estábamos hablando fuera del aire, espero que lo diga correctamente. Son medidas apocalípticas que están tomando referente a la inmigración, utilizando este trágico evento como el detonante para tomar estas medidas, que yo cuestiono hasta la legalidad de muchas de las medidas que pretenden tomar, pero es lo que está pasando. Ok, entonces, creo que estamos de acuerdo. Si este joven de 29 años es el responsable, vamos contra el joven de 29 años. Por supuesto. Y quizás su entorno, lo entiendo, pero no en contra de cuántos. Cuando estamos hablando de que quiere... ¿Qué es lo que está pidiendo el presidente actualmente? Bueno, lo primero que se anunció, y todo esto fue en el fin de semana, porque los eventos ocurrieron el miércoles antes del fin de semana largo de Acción de Gracias, y todo esto ha sido también, hay que aclarar que la mayoría de estas medidas se han anunciado por plataformas de redes sociales. Y luego las declaraciones del presidente en un avión. En un avión. Hay un solo memorándum escrito publicado por UCIS, creo que fue el viernes, referente a casos pendientes, pero la primera medida que anunciaron fue que quieren revisar los casos de residencia de aquellas personas que hayan obtenido residencia de 19 países de preocupación. Cuando al principio el director de UCIS, Joseph Erlo, anuncia esta primera medida, la primera pregunta, bueno, ¿cuáles son los países de preocupación? Eventualmente hay un memorándum teniendo que ver con casos que están pendientes, y los países de preocupación son los países que se nombraron en junio de 2025 referente a las restricciones de viaje de estos países. Son 19 países. Cuéntame de algunos de ellos de América Latina. Venezuela y Cuba están incluidos. Cuba, Venezuela, Haití son los países del hemisferio occidental, y otros países. Afganistán, por supuesto. Ok, esta revisión, ¿estamos hablando de qué tipo de revisión? ¿De los que tienen residencia, o sea, la green card, o estamos hablando de los que están solicitando asilo político? Ambos. Y los que están solicitando residencia. O sea, primera medida, si eres residente de uno de esos 19 países, su caso pudiera estar sujeto a una revisión para ver la legalidad de su proceso de haber obtenido la residencia. Esa es la primera medida. Te paro ahí porque la sugerencia es que el criminal consiguió su residencia o su permiso para estar en los Estados Unidos de forma inapropiada, ¿o no? Ojo con eso. A ver. Él viene en el 2021 por un programa de parol que se llamaba Operation Allies Welcome, que era para los afganos que habían colaborado con las fuerzas estadounidenses durante el combate o el conflicto de Afganistán. Okay. Viene en el 2021. Cuando entra con ese parol, que es una libertad condicional, él pide un asilo afirmativo con el Servicio de Inmigración, que, interesantemente, fue aprobado, y claro, le culpan a la administración Biden de que él haya ingresado en el 2021 a través de este programa de parol Operation Allies Welcome. Okay. Pero el asilo fue aprobado por el Servicio de Inmigración en abril del 2025. Abril del 2025, durante esta administración. Ahora están diciendo de que no tenían el
beneficio de todas las revisiones de identidad, de seguridad pública, de seguridad nacional, que eso era producto de la entrada y que en realidad no tenía nada que ver con el proceso de Pero la asilo. aprobación final fue durante ya el gobierno de Donald Bueno, la Trump. aprobación del asilo. Tenía su solicitud de residencia permanente pendiente en estos momentos, cuando pasó los trágicos sucesos. Ok, entonces dejémoslo a él a un lado. ¿A cuántas personas afectaría esto? Cientos de miles de personas. De hecho, los portadores de residencia permanente son más de, quiero decir, 12 millones de personas. La mayoría no son de estos 19 países, pero estadísticamente estamos hablando de cientos de miles de personas con residencia permanente que en teoría pudieran pasar por un proceso de reexaminación, que es lo que están llamándolo, en su caso de residencia. Aparte, emiten un memorándum basado en las restricciones de viajes de junio de 2025, diciendo a inmigración, es un manual de política inmigratoria, un aviso de política inmigratoria de 2 páginas, de que un factor discrecionario adverso es que si eres de uno de estos 19 países, o sea, es hacer entender que en realidad deben de negar su caso de residencia por el simple y mero hecho de que... ser de estos 19 países. De ser de Sería estos muy 19. injusto eso, Ángel. Totalmente, porque la discreción tiene que ser un análisis individualizado y no generalizado. Yo entiendo que hay preocupaciones referentes a acceso a bases informáticos de personas que vienen de ciertos países donde tal vez no haya acceso a esa información, pero aquí también hay la posibilidad de tomar biométricos, imagen ocular, huella dactilar, se puede investigar, pero, o sea, responsabilizar a todo el mundo por un evento que ocurrió por una sola persona, hasta donde sepamos, en realidad es totalmente injusto, y yo creo que también en el momento que se convierte en un recurso o una medida, mejor dicho, generalizada, deja de ser discrecionario. Ok, entonces, quienes están amenazados en este momento serían los que tienen la green card, la residencia, y que forman parte de este grupo de 19 países. Correcto. Sin embargo, por la manera en que está hablando el presidente Donald Trump, pudiera afectar a muchísimos más, no únicamente a los que son parte de esos 19 países. Sí, los que tienen residencia pendiente de los 19 países, y anunciaron en las últimas 24 o 48 horas de que todas las solicitudes de asilo, que depende de la fuente, estamos hablando de 2.5 a 3.4 millones de casos de asilo, independientemente de la nacionalidad, que en estos momentos van a suspender la adjudicación de todos los casos de asilo en lo que ellos revisan sus medidas de revisión para seguridad pública y seguridad nacional. O sea que las personas que en este momento están solicitando asilo político van a detener sus casos o a vigilarlos más o a investigarlos más. Y peor aún, en una entrevista este fin de semana en una fuente norteamericana, un canal conocido, la secretaria Noem también dice de que el hecho de que tengas asilo pendiente no necesariamente escuda a los solicitantes de posible deportación. Y uno se pregunta, ¿cómo es posible que puedan deportar a alguien que tiene un caso de asilo pendiente? Yo opino que la respuesta a esa pregunta es que van a tratar de desestimar los casos de asilo porque hay ciertas bases de poder desestimar un caso de asilo si, por ejemplo, la persona ha sido convicta de un delito particularmente grave, pero sobre todo si la persona no acaba de emitir una decisión en el Tribunal de Apelaciones de Inmigración ahora a finales de octubre que dice que si usted entró ilegalmente por la frontera después del 19 de noviembre de 2019 y es posible que pueda ser deportado a un tercer país que tiene acuerdos de cooperación de asilo con Estados Unidos, que es Honduras, que lo firmó ahora en junio del 25 con efecto retroactivo. Entonces, ahora estamos viendo a nivel de corte que quieren desestimar los casos de asilo porque presuntamente la persona puede ser deportada a Honduras para poder pedir su caso de asilo en Honduras. Sin embargo, hasta donde yo entiendo, Honduras nada más que está aceptando 10 personas por año como deportados. Y veremos quién acaba, por supuesto, como presidente o presidenta de Honduras. Muy bien. Exacto. Las personas que nos están escuchando ahora, que tienen su green card o que están en proceso de asilo político o que están en un proceso migratorio, ¿deben hacer algo? Sí. Los que tienen su green card deben de recopilar toda la evidencia que se presentó en el momento que ajustó la residencia, obtuvo la residencia
en caso de que le toque esa revisión, para que usted pueda defender la legitimidad de su caso, de que fue correctamente aprobado y que no hubo ninguna irregularidad con su caso. Ese O en sea, el caso. buscar los papeles Exacto. con los que exacto. conseguiste la residencia. Efectivamente. Pero no llamarle a migración y decirle, No. y aquí estoy, No. quieren revisar mis papeles. No, por ahí no va. No. Y lo otro que le recomendaría por el momento, no viajar, especialmente los que están de estos, que sean de estos 19 países, porque también recuerden que cada vez que usted sale y vuelve a entrar, se va a someter a una revisión por parte de aduanas de protección fronteriza. Entonces, de pronto puedes caer en esa revisión de caso producto de ese contacto con el Departamento de Seguridad Nacional. Así que no es recomendable viajar. Te voy a dar un ejemplo. Alguien de Cuba o de Venezuela que estén pensando ir de turismo a México. Tienen su green card, pero el pasaporte venezolano, por supuesto, no lo han logrado renovar. El cubano, no sé. Si se van a México, lo que me estás diciendo es que cuando traten de regresar, a lo mejor le dicen no puedes entrar. No es que no puedan entrar, son residentes permanentes, no son solicitantes de admisión porque ya fueron admitidos como residentes, Okay. pero pudieran investigar el caso para ver si la persona se le otorgó la residencia legalmente. Un ejemplo rápido. A ver. Cubano, que se hizo residente por la ley de ajuste cubano, pero que cuando llegó por la frontera dijo, yo tengo miedo de regresar a Cuba. Y esa persona en una que otra ocasión viajó a Cuba. Aunque nunca pidió asilo, aunque nunca se hizo residente como asilado, esa sería una posible base de cuestionar la legalidad de la residencia que esa persona obtuvo. Ya. Entonces, para Sí, porque no había dicho, someter... tenía miedo y de pronto fue... de visita. Exactamente. Muy bien. Creo que el caso de asilo y de residencia me ha quedado claro. La otra declaración muy preocupante del presidente de los Estados Unidos tiene que ver con quitarle la nacionalidad o el pasaporte de los Estados Unidos a cerca de 27 millones de personas que se han nacionalizado, que se han convertido en ciudadanas de los Estados Unidos. ¿Es eso legal? No. Pero Pero hay un proceso. Hay un proceso. A ver. No es legal de forma generalizada, pero existe el concepto de la desnaturalización. Y existe de dos maneras, civil o penal. En un caso de desnaturalización penal, donde la persona afirmativamente comete un fraude, omisión de un hecho material u representación falsa de un hecho material, técnicamente eso es castigable penalmente y la persona puede ser deportable. A ver, no entiendo. Quiere decir, mentir. Si mentiste en el proceso para solicitarlo, pero ¿qué pasa si cometes un crimen después de tener el pasaporte, después de convertirte en ciudadano? Excelente pregunta y hay un caso reciente que acaba de suceder referente a esto y ojo con esto. Alguien naturaliza. Como parte del proceso de naturalización, una de las preguntas es, ¿usted ha cometido algún delito por el cual usted no ha sido arrestado o procesado? Uno pone, no. Sí. Usted naturalizó, usted juró, usted le dan su certificado, le dan su pasaporte, perfecto. Entonces, por ejemplo, lo acusan posteriormente de un caso reciente, que es un caso público, de una venezolana que la acusan de un fraude al Medicare, o al Medicaid, un caso federal. Pero en la acusación abarcan conducta que ocurre antes de la fecha de la naturalización. Entonces, esa es una persona que está apta para ser desnaturalizada porque presuntamente cometió una ilegalidad antes de la fecha en que naturalizó. O sea que todos están en peligro, todos estamos en peligro, todos los inmigrantes estamos en peligro. No todos, pero dependiendo de las circunstancias de cada caso, si hubo alguna irregularidad en el momento de hacerse residente, si hubo una representación falsa de un hecho material, si hubo una omisión de un hecho material, si hubo una conducta delictiva que pudo haber ocurrido antes de haber naturalizado. Estos son los motivos que pudieran ocasionar una revisión, pero esto es como una revisión del IRS. Me preocupa lo siguiente. En las declaraciones del presidente Donald Trump dijo que pensaría en quitarle la nacionalidad a aquellas personas, y esta cita, que no son compatibles con los valores de la civilización occidental. Eso, ¿quién va a decidir que no eres compatible con los valores y a qué valores se refiere? ¿No? Sí, no, eso yo no veo la manera, porque al final hay una juramentación. Que si usted le jura fidelidad a este país, sí, que si la ley lo requiere en tiempo de emergencia nacional, si usted está dispuesto a prestar servicios de importancia nacional bajo dirección civil, si la ley lo requiere, si usted está dispuesto a deportar armas para defender el país,
y últimamente la juramentación de fidelidad a este país. Entonces, si tienes una conducta que no es consistente con esa juramentación de fidelidad cuando usted naturalizó, en teoría pudiera ser una base de pedir una desnaturalización, pero tendrían que demostrar una conducta afirmativa que sea inconsistente con la juramentación de fidelidad a este país. Muy bien, me quedan 5 minutos contigo, te agradezco tanto, No, siempre eres muy generoso con tu tiempo. No, por favor. Déjame regresar a los casos por los que te hemos invitado anteriormente, las personas que están siendo detenidas, enredadas, y la duda de qué hacer cuando se acercan agentes federales. Déjame comenzar con eso. Si se te acercan agentes federales, ¿qué puedes y debes hacer? Yo sé que son preguntas muy básicas, Sí, pero no. la gente quiere saber. Permanecer en silencio, pedir hablar con su abogado. Tienes el derecho constitucional de permanecer en silencio, de no autoincriminarse. No decir nada. Y no decir nada. No decir nada y pedir hablar con su abogado. Es lo más indicado en estos momentos. Si la gente tiene citas migratorias, tiene que ir a un edificio federal, ¿deben ir o no deben ir? Tienen que ir porque si tienen una cita con ICE, de no presentarse eres un fugitivo. Pero lo hemos presentado aquí en el programa tantas veces de casos de personas que en la misma Corte Federal los arrestan. La solución no es dejar de comparecer. Hay que comparecer, hay que ir preparado, hay que ir con el recurso que se tenga que presentar anticipadamente para que cuando usted llegue a esa cita tenga la mejor oportunidad de poder seguir su proceso y no ser detenido en ese momento. No hay ninguna seguridad, pero la solución no es huir. La solución no es esconderse. La solución es informarse, presentar los recursos necesarios y cumplir. ¿Se puede hacer por Zoom? Corte de inmigración, sí, por WebEx. Se puede hacer. Se puede hacer, depende del juez, depende de la corte, se hace una moción anticipadamente para que el cliente pueda comparecer vía video, WebEx, para minimizar el chance de esa detención. Rápidamente, un caso reciente el miércoles de una corte federal de California que si entraste ilegalmente sin inspección inmigratoria y no fue procesado en la frontera, el Tribunal de Apelaciones de Inmigración había dicho en septiembre de que no calificaba para la fianza. La Corte Federal acaba de emitir una orden que es una demanda colectiva ordenando de que estas personas sí tienen derecho a fianza. Así que si usted entró ilegalmente al país, a pesar de que y no fue procesado por inmigración y no eres una detención mandatoria, pudieras tener derecho a fianza aunque se encuentre detenido en estos momentos. Termino con esto. ¿Cuántos años llevas ejerciendo las leyes? 32 para 33. Ok. ¿Alguna vez habías visto una situación tan difícil para los inmigrantes? Tú utilizaste la palabra apocalíptica. Sí. ¿Estamos así? Sí, sí. El primer mandato del presidente Trump fue lo más difícil que yo había pasado en el tema migratorio. Este segundo mandato lo ha superado por mucho, y es que las medidas que están tomando, aparte de que son muy generalizadas, en algunos casos son crueles, no están deteniendo personas con antecedentes penales. Hay un aumento de un 2000% de las personas actualmente detenidas que no tienen antecedentes penales. O sea, ya esto no es un tema de seguridad pública, ya esto no es un tema de seguridad nacional, a pesar del evento trágico de la semana pasada. Esto es un tema de que quieren literalmente frenar la inmigración en este país. De hecho, lo que quieren provocar es emigración. O sea, lo que quieren es que las personas se autodeporten, que las personas salgan del país, que las personas dejen de formar parte de este país. Y la parte que más me duele de todo esto es que yo puedo entender una política inmigratoria estricta de países donde hay una nacionalidad. O sea, usted puede ser mexicano, usted puede ser italiano, alemán, francés, inglés. ¿Quién es americano? ¿Quién es americano? ¿Quiénes somos los que estamos aquí en este salón hoy en día? Usted es de origen mexicano, yo soy de origen cubano-libanés. Todos los que estamos aquí, ninguno de nosotros somos de los piligrimos, ni somos americanos nativos que estaban aquí antes de que llegaran los colonizadores. Entonces, que eso explica mucho, y muchos de los libros de su hija creo que hablan muy bien de ese tema. Pero al final de cuentas, somos un país de inmigrantes, y querer parar la esencia de lo que define este país es la parte que más me duele, y aparte de la crueldad humana, la separación de esposos con de esposas, de padres con sus hijos, de hijos con sus padres, de hermanos, o sea, es un sufrimiento constante donde cada caso, independientemente de las circunstancias, es un caso prioritario en estos momentos para Inmigración y Control de Aduanas, para el Departamento de Seguridad Nacional y hasta para el Servicio de Inmigración. Apocalíptico. Ángel, gracias por estar aquí. A la orden. Te lo agradezco, gracias. ¿Cómo no? Y continuamos con este programa sobre
algunas de las principales noticias que nos están afectando en el continente americano. Una tiene que ver con migración, lo hemos hablado, y otra tiene que ver con Venezuela. Ahora nos acompaña desde Santiago de Chile John Feely. John Feely fue embajador de los Estados Unidos en Panamá, estuvo también en la embajada de Estados Unidos en México. Desde 1983 a 1990 fue capitán en el Marine Corps y ahora nos acompaña. John, gracias por estar aquí, te lo agradezco tanto. Siempre un placer, Jorge. Siempre me llama la atención en la biografía esa parte del 83 al 90, seguro que fue tan intensa para ti y de pronto nosotros la decimos en unos segundos, pero por eso te queremos invitar. Cuando tienes tú esta experiencia militar, no sé qué va a pasar con Venezuela, John. No sé si va a haber una invasión, si va a haber una operación militar o si todo es una presión de máxima presión para que saquen a Nicolás Maduro. ¿Cómo lo ves tú? Mira, sin lugar a dudas, nadie realmente sabe lo que va a pasar en Venezuela, ni Donald Trump. Y eso es pura especulación mía, pero yo creo que Trump se ha pintado en un rinconcito aquí, pintado por la mano de Marco Rubio y otros congresistas, varios otros oficiales de su gobierno, y que ellos quieren tumbar a Nicolás Maduro. Han hecho toda una fachada de un pretexto legal sobre una política antinarcótica. Mira, ya a estas alturas del partido, Jorge, estamos casi a 3 meses con más de 81 víctimas de tripulantes de sospechadas narcolanchas, pero eso no se trata de narcotráfico, esto se trata de cambio de régimen. Ahora, lo que acabas de decir es cierto. Yo voy, aunque no soy embajador ni representante de nadie ahora, simplemente comentarista, ciudadano privado, sí soy veterano. Sí lancé mi helicóptero como joven piloto en la Infantería de la Marina desde el buque Iwo Jima, el mismo buque que está allá ahora. Sí. Y te puedo decir una cosa, para mí, toda esta presión máxima, que lo es, tenemos que reconocerlo, es una traición al servicio de los jóvenes infantes de la Marina, los marineros, los pilotos, porque su trabajo es ejecutar las órdenes de un comandante en jefe, sin lugar a dudas, y eso tenemos claro. Pero cuando un jefe en comandante juega lo que es supuestamente un juego de ajedrez en 4 dimensiones, pero dice cosas como que, no creo que lo dijo, bueno, yo creo que se va Maduro, y todo a lo ligero, tan caprichoso, para mí eso realmente es un insulto para nuestros hombres y mujeres que están uniformados y sirviendo ahí en esas aguas. Déjame preguntarte, el bloque naval que se encuentra frente a las costas de Venezuela, algunos conteos de la prensa hablan de 15,000 efectivos en cerca de 20 grandes buques y embarcaciones. ¿Es eso suficiente para una operación terrestre dentro de Venezuela? Jorge, aquí tenemos que hacer la matemática, tenemos que sumar por lo menos y tenemos que entender que no todos los marineros que son los tripulantes de los buques de guerra, no todos los técnicos que son los que controlan los misiles, no todos los pilotos que están en sus aviones, que sean aviones de bombardeo, aviones de caza, etcétera, no todos son o están entrenados para ir a invadir. Ellos pueden hacer su daño con su plataforma de armas de donde estén, pero para ocupar. Cuando hablamos de una invasión, tenemos que hablar de lo que llamamos en inglés botas en el terreno. Para ocupar territorio venezolano, desde hace 3 meses tenemos una fuerza de 2,200 infantes de la Marina. Efectivamente, los hombres que yo llevaba en mi helicóptero hace 30 y pico de años, más años de lo que quiero decir, ellos no representan una fuerza capaz de invadir, retener y dominar la seguridad en Venezuela. Pero sería una operación quirúrgica, es decir, si no estamos hablando de una invasión, porque como tú dices, no hay suficientes soldados ni infantes de marina, ¿se pudiera realizar una operación quirúrgica como ocurrió con Noriega en Panamá? No, como Noriega en Panamá, no, pero como Osama Bin Laden en Pakistán, posiblemente. No nos olvidemos, Jorge, que también existe un buque que se llama Ocean Trader.
Este es un buque que todo el mundo sabe, parece civil, pero es un buque de las Fuerzas Especiales. Hay una unidad que se llama la Fuerza de Tarea Aérea 160 que está allá. Son pilotos de helicópteros grandes y chiquitos. Son los mejores pilotos del mundo, aunque como ex-marine, no me gusta decirlo, pero son de la... Son maravillosos y entrenadísimos. Ellos sí podrían llevar a cabo una operación quirúrgica, como tú sugieres, para quizás extirpar el cáncer que es Nicolás Maduro y algunos de sus secuaces. El problema ahí, hombre, es que para hacerlo tiene que literalmente destruir todas las defensas antiaéreas que tiene Venezuela. En ese caso, casi seguro va a haber riesgo de perder soldados, pilotos, infantes de la Marina de los Estados Unidos, y eso es un riesgo en términos de política doméstica que Donald Trump está midiendo con mucha cautela. Pero entonces, ¿qué es lo que estamos viendo frente a las costas de Venezuela? ¿Cuál sería el siguiente paso? Si no hay suficientes militares para una invasión, si una operación quirúrgica sería muy costosa y peligrosa para los Estados Unidos, ¿qué están haciendo ahí entonces, John? Bueno, para mí, desgraciadamente, lo que estamos viendo es una payasada con consecuencias sumamente peligrosas y serias. Lo que hemos visto a través de los últimos 3 meses es no una estrategia, es una improvisación. El último recurso, si Estados Unidos, Donald Trump decide no invadir, cosa que yo dudo que vaya a hacer, si decide en contra de una operación quirúrgica, lo único que le queda son ataques por misiles, que es una cosa que hubiera podido hacer hace 3 meses. ¿Atacando qué objetivo sería, John? ¿Con estos misiles qué atacarían? Depende de lo que quiere cumplir. O sea, cambio de régimen, colapso de régimen, para nada, Jorge. El chavismo ha tenido más de 2 décadas para sus redes de contrainteligencia. ¿Crees tú seriamente que al lanzar 5, 6, 10 Tomahawk a unos blancos en la gran sabana de Venezuela, disque centros de distribución narcótico, inmediatamente Nicolás Maduro se va para Rusia, como han sugerido varios? O para Turquía, algunos hablan también de que puede irse a Turquía, con quien tiene una muy buena relación, ¿no? Mira, puede escoger el lugar que quieras. En realidad el lugar no importa. Es la idea de cuando se vaya Nicolás Maduro, ¿quién se queda, Jorge? Diosdado Cabello, Vladimir Padrino, digamos, los 200 oficiales y funcionarios más importantes del chavismo, del madurismo, del gobierno o régimen criminal, como lo es, pero que ellos se vayan con Nicolás Maduro y la primera combatiente. ¿Quién se queda, hombre? Más de 65,000 soldados que han vivido por la corrupción, por permitir el narcotráfico, por colaborar con traficantes de minería ilegal, trata de personas. O sea, eso es la gran parte de la disque estrategia, que Trump no ha mostrado, ni tampoco Marco Rubio, ningún esfuerzo para pensar en el día después. O sea que tú no crees que la salida de Maduro es inminente. Lo que me estás diciendo es que no hay suficientes, que no va a salir. Ok, aquí tenemos que subrayar, Jorge. Estamos especulando, pero yo descarto la posibilidad de una invasión. Yo creo que es muy improbable una operación quirúrgica que va a arriesgar hombres y mujeres uniformados americanos al tratar de extirpar a Nicolás Maduro. Entonces eso nos deja la opción de lanzar misiles desde la seguridad de aguas internacionales y esperar a que Maduro vea esas explosiones y decide, ay Dios mío, ya la hora me ha llegado. Yo creo que Nicolás Maduro se da cuenta de que ya escribió su página en la historia. Los chinos no lo quieren, los rusos no lo quieren, los cubanos, pues por mejores amigos que eran cuando Chávez, ellos están exportando actualmente 20 mil barriles de petróleo a Cuba y Cuba todavía tiene apagones. No hay mucha amistad, ni mucho menos solidaridad bolivariana entre Cuba y Nicolás Maduro. Así que yo creo que se queda porque por una razón muy importante. Se ha aplicado el término taco.
a los aranceles de Donald Trump. Allá. TACO significa Trump Chickens Out Again. Es que no tiene la agallas para cumplir con la amenaza. Yo creo, viendo todo y especulando, quiero subrayar, que Maduro está pensando, yo puedo sobrevivir esto. Déjame preguntarte antes de dejarte ir, John, sobre el evento que ocurrió el 2 de septiembre en las aguas del Caribe. Una lancha con 11 tripulantes fue atacada por primera vez, 9 murieron, 2 sobrevivieron. Y según el Washington Post, Pete Hegseth, el secretario de Defensa, dio la orden de matar a todos. ¿Es esto legal? ¿Son leyes? No. No es legal. Y si no es legal, entonces, ¿qué ocurre? Esto es crimen de guerra. Para cualquier primerípero, novato, joven soldado de raso, joven oficial como lo era yo, eso es una orden ilegal. ¿Qué se hace entonces, John? ¿Tú le puedes decir que no a tu superior? No, el soldado no. El soldado raso, sí se puede, sí se puede. No ocurre con mucha frecuencia porque en las fuerzas militares no solemos dar órdenes ilegales. Lo que realmente tiene la responsabilidad y en este caso yo diría la culpa de haber entrado y cometido una ejecución extrajudicial es el comandante en jefe de la fuerza y el mismo secretario de Defensa. En la tradición, y esto no es en la Constitución, pero en la tradición militar y en el Código de Justicia Militar de los Estados Unidos, claramente se define una orden ilegal como una orden cuando el sujeto es indefenso, cuando no representa una amenaza inmediata a la seguridad de las tropas americanas o al país de los Estados Unidos. Dime tú, 2 náufragos agarrando una balsa ahí en el Caribe representan una amenaza? Yo creo que no. Es claramente una orden ilegal. Y yo creo, Jorge, que tenemos que tomar en cuenta que hay un incógnito aquí. Sí. Y ese incógnito, la razón por la cual el almirante Alvin Halsey renunció su puesto 3 años antes de cumplir su término como comandante del Comando Sur en la Florida. Él no ha hablado, como no puede hablar, porque todavía está en la nómina, pero en el año que viene va a estar un civil, igual que yo, que no podía hablar cuando decidí renunciar a mi puesto en el primer gobierno de Trump, pero hablé después. Me interesa mucho saber por qué Alvin Halsey decidió dimitir y renunciar a su puesto cuando su gente, sus hombres y mujeres, sus combatientes estaban en pie de guerra. Eso no es algo que un comandante, un almirante responsable hace, y creo que hubo, como quien dice, una fuerza mayor enorme que provocó esa decisión. John, gracias por hablar con nosotros, te agradezco tanto, que has sido muy generoso con tu tiempo y espero poder conversar contigo durante los próximos días. Vamos a ver qué pasa allá en Venezuela. Gracias, John. Seguimos. Te lo agradezco, gracias. Yo sé que ha sido un programa largo, pero es importante, porque lo que ocurre a nivel migratorio y lo que ocurre en Venezuela nos toca directamente en tu vida y en las nuestras. Los comentarios rápidamente. José Herrera dice, es más difícil cuando tienes hijos. Yo viví por 30 años en Estados Unidos y mis hijos quedaron allá. Perdí un caso ante el juez de inmigración, ya que él alegó que en mi país, Nicaragua, no hay nada de guerra ni políticamente, y ellos solo me deportaron a México. Aquí estoy luchando después de tantos años de vivir en los Estados Unidos. J. Guzmán dice lo siguiente, Jorge, ¿por qué usar el término autodeportación? ¿Por qué no decir regresé o voy a regresar a mi país? Creo que sería un poco más aceptable para una persona o familia que ha tenido que regresar a su país. Así que él prefiere el término regresar a tu país que autodeportación. Por último, Hilda Aiza dice lo siguiente, gracias Jorge Ramos, porque siempre piensas en todas las personas que están pasando por esta situación. Dios te bendiga y sigue siendo el primer periodista. Gracias por estar de verdad con nosotros, gracias por acompañar nuestro periodismo y sobre todo gracias por confiar en lo que decimos. Estamos haciendo periodismo independiente y solo se puede hacer si tú estás ahí. Gracias y hasta la próxima.